Buenas tardes y welcome. Acabem de veure l'obra de vídeo Breathing Acabamos de ver la Architecture obra de vídeo Breathing Architecture del artista italiano Filippo Nasetti, creada en 2024, que experimenta de forma colaborativa con modelos, simulaciones numéricas y técnicas de visualización impulsadas por High Performance Computing, centrándose específicamente en el sistema respiratorio. Al seleccionar y estructurar la información, la belleza se hace funcional para permitir interpretar, recordar y conectar. Compartir es el tema de la edición de este año del programa abierto, un concepto relacionado con la creatividad compartida que remite a procesos relacionales en todos los sentidos. La integración de diferentes campos del conocimiento permite abordar problemas complejos desde el interdisciplinario con una visión holística de todo proceso creativo. La 13ª edición del programa abierto, organizada por la Fundación RCR Bunca con el Colegio de Arquitectos de Cataluña, tiene en esta conferencia el apoyo especial de la Comisión Europea y es beneficiaria del programa StartAir. StartAir es un proyecto que aprovecha el poder del arte, la ciencia y la tecnología para abordar los retos urgentes a los que se enfrenta nuestra sociedad. La Comisión Europea reconoce el papel vital de las industrias culturales y creativas para mejorar la competitividad de Europa e impulsar la innovación. Integrando arte, ciencia y tecnología podemos desbloquear el potencial transformador del sector cultural, estimulando el pensamiento crítico y ofreciendo nuevas perspectivas sobre el futuro de nuestra sociedad frente a los avances tecnológicos y los impactos ambientales. En este marco, presentamos 2 proyectos de 10 artistas residentes que están desarrollando actualmente el programa. Filippo Nasetti, con el vídeo que hemos visto, y Mikhail Rybakov con la conferencia en diálogo con el investigador especializado en física computacional y sistemas complejos, Igor Melo, de Sony Computer Science Laboratories de Roma. Bajo el título de El cuerpo y la ciudad, abordarán el concepto de espacio personal y explorarán cómo las ciudades en las que vivimos influyen en nuestra experiencia diaria del espacio personal. Mikhail Rybakov es un artista mediático centrado en la interacción del cuerpo y la tecnología en la vida cotidiana. Ha estudiado arte multimedia en la Universidad Estatal de Arte y Diseño de Karlsruhe y fue mentor por el difunto profesor Bruno Latour durante sus 2 años de investigación de posgrado sobre el tema Estrategias de llegada al espacio. Igor Piaget Monteiro Melo es un investigador especializado en física computacional y sistemas complejos, centrado en la ciencia de las ciudades y el comportamiento humano colectivo. Tiene un doctorado en física de la materia condensada por la Universidad Federal de Ceará en Brasil en 2016 y actualmente es investigador asociado en el Sony Computer Science Laboratories de Roma. Igor aprovecha las herramientas de la física y las matemáticas para desvelar información sobre la dinámica urbana y las interacciones humanas. Paso ahora la palabra para explicar un poco más a Karma Pigem. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy brevemente, porque creo que tenemos ganas de ver la conversación que tendrá lugar entre Mikhail e Igor.
Pero quería explicar simplemente el contexto de los STARTs. El STARTs es esta ciencia, tecnología y arte, y es bonito porque cuando lo agrupamos, estos STARTs, estos inicios, son comienzos de cosas que pueden pasar, cosas desconocidas cuando empezamos a trabajar juntas a personas de disciplinas diferentes. El año pasado, bueno, de hecho, fue a finales del 22, nos agrupamos un consorcio de 8 miembros europeos y nos presentamos a este programa STARTS, estas residencias artísticas europeas, y ganamos esta residencia bajo el nombre de AIRE. Y sobre todo lo que se intentaba hacer desde esta residencia era hacer visible aquello invisible. Realmente todos nosotros nos movemos dentro del aire. El aire es nuestro medio común y no nos interesaba tanto porque era objeto de otro tipo de estudio la calidad o la pureza del aire, como cuando era un elemento común de transmisión de cosas. Y por lo tanto, hubo una llamada buscando qué artistas podían ocupar estas residencias. Se presentaron creo que 180 artistas a esta llamada, de los cuales se seleccionó primero 20 para quedar finalmente con 10. Hoy en el vídeo hemos visto a uno de ellos, Filippo Nassetti, que como ha explicado Andrea, ha estado trabajando en cómo podemos ver la estructura de los pulmones y cómo realmente cuando ves esta estructura piensas que es una estructura muy similar a lo que pueda estar pasando en el universo y en otros contextos. Es ver cómo cuando descontextualizamos las cosas y cuando nos fijamos en la estructura de las cosas, vemos que estas pueden ser un lenguaje muy universal. Ahora veremos el trabajo de Mijail. Él habla mucho precisamente del aire que nos rodea como personas y cuál es la relación que tenemos entre nosotros a través de este aire común. Es interesante ver cómo el arte, de alguna forma, cada vez más puede adoptar nuevas formas de expresarse y son unas maneras que están muy relacionadas con todo el tema computacional. Podríamos hablar también, no sé si de inteligencia artificial en este caso, aunque no hablamos de esto, pero sí que estamos viendo que la ciencia y la tecnología se ponen al servicio del arte o el arte se pone al servicio de estas herramientas y vemos que todos y todas pueden avanzar en nuevas formas de expresar cosas y esto nos parece interesante. En este consorcio, finalmente, estos 8 miembros son la Fundación EPICA de la Fora dels Baus, el Media Solutions Center de Alemania, después también hay PINA, que trabaja mucho en temas acústicos, es un grupo de Eslovenia, después tenemos Inforar, que es un grupo holandés, que trabaja sobre todo en cómo el arte nos puede llevar a la innovación. Y después hay 3 puntos computacionales importantes. Uno es el HLRS de Stuttgart, el otro es el BSC, que es el Barcelona Supercomputing Center, y finalmente el que tenemos aquí, el Centro de Investigación de la División Europea de Sony Europa, que está en Roma. Cuando queráis. Gracias. So, this. Nice. Can you hear me? ¿Me oís? Amazing. Sí, caramba, Great. Hi, funciona. I'm Mikhail Fantástico. Rybakov, Soy Mikhail Rybakov I'm the artist. y soy el artista. Aquí tenemos a Igor, él es el científico, y hemos trabajado juntos en el proyecto El cuerpo y la ciudad. Y bueno, hoy se me ocurrió un subtítulo también relacionado con el espacio personal en la ciudad. Todos sabéis lo que es el espacio personal, es aquello que os rodea, es invisible, pero existe. Y eso es un tema importante porque la investigación en torno al programa STARS consistía en hacer visible lo invisible en las ciudades. Con lo cual, pues bien, ahí llegamos. Con lo cual,
yo no solo voy a hablar de esto, vamos a hacer también un ejercicio. Y claro, yo ahora necesito que os acerquéis, os levantéis, poneros de pie, acercaos o encontrad algún lugar en el cual deambular un poco. En fin, llenad el espacio, llenad el espacio. No seáis tímidos. No seáis tímidos, ocupad el espacio, llenad el espacio de todo este edificio, de esta sala, y caminad. Caminad, sentid vuestro cuerpo presente en el edificio. Bien, pues uno se siente un poco diferente de cuando está sentado, ¿verdad? Ahora, allá donde estéis, encontrad a una pareja, alguien a vuestro lado. Es decir, poneros en parejas. Así tendréis a alguien con quien trabajar. Todo el mundo tiene que encontrar una pareja. ¿Tenéis todos a vuestra pareja? Y ahora, tratad de encontrar vuestro espacio personal. Lo podéis hacer con uno de los dos que se queda quieto y el otro pues se va acercando desde lejos, digamos, desde un poco más lejos. Y cuando la pareja dice, bueno, hasta aquí, pues ya está, hacéis una señal y luego pues cambiáis de rol. ¿De acuerdo? ¿Habéis encontrado vuestro espacio personal? ¿Habéis hablado un poco de ello? ¿Y teníais espacios similares, distancias similares o diferentes? ¿Era diferente un poquitín? Pues bien, este es un gran ejercicio porque sentimos que aquí está mi espacio y que el otro tiene que detenerse ahí. Porque en la vida diaria aceptamos que alguien venga y atraviese nuestro espacio personal y que infrinja este espacio personal. Bueno, pues bien, podemos seguir caminando en este espacio. Vamos a seguir. Sí, sí, podéis seguir caminando. Pero ahora, mientras lo hacéis, tratad de proteger activamente vuestro espacio personal. Es decir, que si alguien se acerca, pues cambiad de rumbo o bien poneros alejaos o desviaos. En fin, tratad de mantener vuestro espacio personal. ¿Funciona? Y ahora, mientras vais caminando, podéis cambiar de rumbo y tratar de caminar hacia atrás. Intentad no pisar a nadie. Sería una pena. Tratad también de sentir vuestro espacio personal mientras vais caminando hacia atrás. De pronto, estáis muy conscientes, ¿verdad?, de lo que tenéis detrás. En fin, muchas gracias. Ahora ya podéis sentaros de nuevo. Buen trabajo. Y
La cuestión es, sentimos este espacio personal, pero ¿cómo lo podemos visualizar, cuantificar, trabajar con él desde la perspectiva de la informática o de la ciencia? Y un enfoque es la cinesfera. Este es un concepto que viene de la Band Choreography. Es una esfera de movimiento potencial. Es decir, tenemos esa kinesfera o cinesfera que nos rodea. Y eso es lo que utilizamos como un sustituto del espacio personal. Aquí podemos ver un cuadro con dos personas. Aquí hemos escrito un programa para reconocer las extremidades, los brazos, y aquí hemos creado esa kinesfera. Y en torno a cada hombro, pues vemos esa especie de burbuja de círculo. Y alrededor del otro hombro, pues también lo vemos. Estas personas seguramente se conocen porque están sentadas juntas y sus kinesferas se juntan también, se solapan. Aquí tenemos el programa. Vamos a ver si funciona. Sí que funciona. Pues bien, si consigo no caerme del estrado de la tarima, pues vemos ahí mis kinesferas. Y pues bien, tenemos estos dos círculos del mismo tamaño, en función de cómo yo muevo los brazos. Aquí tenemos la aplicación Python que utilizamos en este sentido y, de hecho, utiliza algoritmos de Machine Learning y la hemos entrenado con cuerpos humanos pues, para reconocer extremidades, los brazos y pintar los círculos alrededor. Aquí les he pedido a los estudiantes de la Universidad de Karlsruhe, con quienes trabajo, que hagan el mismo ejercicio que hicisteis hace unos momentos y dibujé las kinesferas alrededor de ellos. Pero la cuestión es que, bien, tenemos estas esferas, ¿verdad? Pero la calidad de vida se ve bastante más influenciada por el solapamiento de estas cinesferas. Es decir, que cuando alguien entra en la vuestra, como podéis ver aquí en el vídeo, pues alguien está invadiendo vuestro espacio personal. He utilizado un enfoque diferente y un guión diferente solamente para mostrar los solapamientos de estas kinesferas, es decir, cuando se solapan, cuando se cruzan. Y aquí lo mismo, pues lo mismo. La gente trata de invadir el espacio personal del otro. Y aquí vemos esas kinesferas que se solapan. Y luego, allá atrás, tenemos algunos turistas que recorren el edificio y seguramente se conocen porque están juntos en ese espacio personal. Así que tenemos pues este concepto. La infracción del espacio personal por segundo, la infracción de la cinesfera por segundo. Es un tema rico y complicado y entonces eso significa que tenemos que trabajar con diferentes escalas. Hemos trabajado con la escala del cuerpo humano, como lo vimos antes, con la visualización de la kinesfera. Hemos trabajado también con este enfoque así de calle, digamos, de visión de calle. Y tenemos aquí esta simulación. Ahora me voy a arriesgar un poco porque sí, voy a refrescar la pantalla. Sigue funcionando. Esto es una simulación de personas que se encuentran, que se cruzan en mitad de este espacio. Y también se pueden añadir obstáculos, se pueden añadir personas, aumentar ese número de personas.
Y vemos qué sucede si todas esas personas convergen ahí en medio y tratan de cruzar al otro lado. Pues bien, cada vez que convergen y cada vez que las kinesferas se solapan, pues aparecen estos puntitos o este polvo que queda en el lienzo. Así que en este sentido, pues estamos pintando gracias a los cuerpos humanos. Y podemos incluso crear algunas formas geométricas para simular el comportamiento de estos cuerpos humanos en un espacio en particular. Aquí tenemos pues la escala de calle. Luego pasamos a la escala de ciudad. Utilizamos aquí datos disponibles de Sony CSL, coordenadas de la ciudad, densidad de GPS, es decir, cuántas veces o cuán a menudo utiliza la gente el GPS en los móviles. Aquí tenemos una representación del centro de Milán. Vemos estas zonas verdes son las aceras donde se pueden caminar y los demás elementos pues son calles y edificios. Así que vemos esta densidad diferente y aquí estoy tratando de experimentar con diferentes enfoques. Por ejemplo, retirar las calles tan lejos como sea posible, porque no puedes, digamos, pisar la calle porque por la calzada pasan los coches. Si pasa el coche por ahí, pues tú como cuerpo humano no deberías pisar esa calzada. Luego hay otros tipos de visualización. Otra visualización sería la de dejar solamente las aceras y eso marcaría una diferencia. A mí me gusta esta representación caótica de las aceras. Nos da una imagen, ¿verdad?, de ciudad futurista. O eso me parece a mí, como mínimo. Luego, otra forma de jugar con todas estas imágenes es este tipo de mapa que hemos hecho y que reacciona al sonido. Aquí estoy utilizando mi voz humana, en fin, mi voz y punto. Y pues bien, con mi voz eso hace resaltar diferentes aspectos de la ciudad y de las aceras. Y todo esto es bastante divertido, pero bien, es más apropiado para una exploración de los sonidos de la ciudad. Y por último, lo que también hemos encontrado en la escala de la ciudad es esta representación de 24 horas del pulso de la ciudad. Es decir, aquí estamos viendo la ciudad como si fuera un organismo vivo. Y si fuera así, pues así es como aparecería. En otras palabras, cuanto más altos aparecen las aceras, más densamente pobladas están. Esta es, de nuevo, la ciudad de Milán. Todo esto es trabajo en curso. Ahora mismo estamos a mitad apenas de la residencia. Así que el siguiente paso será reunir todos estos datos y crear una narrativa y presentarla en octubre en un festival en Barcelona. Bien, y esto es lo que tenía que contaros y ahora le paso la palabra al científico, a mi compañero Igor. Sí, puedo mover esto un poco, ¿verdad? Pues bien, hola a todos. Buenas tardes. Gracias, Mikhail. Gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí. Bien. Pues bien, yo estoy aquí, creo yo, para compartir un poco el aspecto científico del proyecto.
lo cual no es fácil porque podría ser aburrido. Voy a tratar de ser lo menos aburrido posible. Pues bien, mi formación es física. Es peor aún porque soy físico teórico, con lo cual pues la experiencia de hacer experimentos pues es lo opuesto a lo que hago yo y eso es lo que hacía Miquel. Así que, como podréis adivinar, por la calidad de la visual de la diapositiva, pues tengo muy poca experiencia con el arte. Pero la experiencia de trabajar en STARTS me hizo pensar en esta interacción entre la ciencia y el arte. Y yo quería compartir con vosotros un poco mi perspectiva personal sobre cómo han ido cambiando mis ideas para ser capaz de colaborar. Os voy a dar un ejemplo de cómo podemos conectar la ciencia y el arte. Y voy a utilizar esta especie de nuevo concepto de arte generativo. Yo supongo que la mayoría lo conocéis, pero es difícil adivinar lo que es. Es decir, desde el punto de vista genérico, pues bueno, uno produce arte mediante una atomización. Y de hecho, pues se puede utilizar un ordenador, pero no es necesario. Se puede utilizar la mecánica o la química, pero lo que hacemos en general con el arte generativo es servirnos de un algoritmo para generar arte. Cuando comencé a implicarme en STARTS, comencé a aprender más acerca del arte generativo y una de las cosas que me pareció fascinante y que descubrí es, fijaos, yo no sé japonés, pero no hablo japonés y no sé si alguien es capaz de leerlo aquí, el japonés, pero hay un hashtag que dice suuyaki y que dice procesando. Procesando, processing, es un lenguaje en código de los artistas y si lo pones en Twitter o X o como se llame hoy, puedes ver estos trabajos fascinantes. Y hay una cosa que es importante aquí. Tú puedes publicar tu arte ahí, pero el código que utilizas para generar el vídeo tiene que entrar en un tweet. Me parece que el tweet normalmente son 200 caracteres, ¿verdad? Algo así. Con lo cual, cuando ves cuando ves el tweet, pues es imposible, viendo ese código, qué va a salir de ese código, porque tienes esta limitación tan fuerte y es que tienes que hacer que el código sea tan pequeño que es muy difícil leerlo. Y me interesé por ese proceso de codificación, de generación de vídeos y me fijé que eso es básicamente lo que yo hago como científico. Así que la idea es que cuando un artista tiene una imagen en vídeo que él desea crear, pues vemos cómo codificar, cómo crear un modelo, cómo explicar al ordenador cómo generar esa imagen. Y para nosotros como científicos, pues bien, eso es lo que hacemos básicamente, pero no creamos esa imagen a partir de nuestra mente. La vemos en la naturaleza, vemos un patrón, por ejemplo, y yo necesito transformarlo en un código, un modelo, de modo que cuando lo introduzco en el ordenador reproduzca algo que es similar a lo que yo veo en la naturaleza. Y eso me permite explicar un fenómeno natural. Así que, en este sentido, voy a ser un poco provocador, perdón. Y en este sentido, pues me he dado cuenta de que soy un poco un artista. Aquí tenemos un dibujo, no muy bueno, que he hecho, de un diagrama donde aparece el arte generativo y la ciencia que debe estar dentro. Tenemos limitaciones. No puedo generar nada porque tengo que generar algo que sea similar a lo que veo en la naturaleza.
Pero cuando comienzo a pensar de este modo, pienso que mi proceso para comprender y colaborar y pensar en el resultado del proyecto, bueno, pues comienza a quedar un poco más claro para mí. Así que ahora os daré algunos ejemplos de cómo lo hacemos todo esto. Es decir, con estos chicos con quienes hicimos este trabajo hace un par de décadas. Aquí tenemos un modelo clásico de movilidad humana, el modelo de radiación. De hecho, aquí tenemos esta imagen y tenemos estos vectores que representan en los Estados Unidos, como veis ahí, pues el flujo de personas que van a los diferentes condados a trabajar en Estados Unidos. Y los colores representan los diferentes tamaños de estos flujos, ¿de acuerdo? Y nosotros, como científicos, tenemos que dar con un modelo que reproduzca esta imagen. Y lo que hicieron aquí es que, bueno, partimos de unas presuposiciones. No voy a entrar en detalles, pero vamos a simplificar. Cada persona necesita encontrar un trabajo, la ciudad tiene que tener unos empleos proporcionales a la población. Y bien, y te pones a jugar con estas reglas y proporciones con el ordenador y si tienes suerte, si eres afortunado, que en general no lo eres, pero bien, podrías obtener una fórmula matemática. La mayoría de veces no es posible. Lo pones en el ordenador, lo simulas y te da esta imagen. Esto también es un tipo de arte, en ciertos aspectos. Y luego comparas tu imagen con lo que viene de la naturaleza. Aquí, como veis, esto no es perfecto, pero es mejor que la representación previa o el modelo previo, con lo cual has dado un paso más adelante para explicar un fenómeno natural. Y la mente, pues bien, la forma en que trabaja no es tan diferente de la forma en que se produce el arte generativo, con lo cual aquí tenemos algunos ejemplos sobre cómo creo que comenzamos a adaptarnos nosotros para este proyecto. Y aquí ahora voy a pasar a cosas más concretas, que estoy viendo el reloj. Aquí tenemos al grupo que trabaja en Sony CSL. Y bien, pues somos un pequeño laboratorio bastante nuevo. Sony CSL, hay 2 en Japón, 2 en Europa, uno en París y el otro en Roma. El director es Vittorio Loreto, que está ahí detrás mío en la foto. Y tenemos 3 líneas de investigación. Y la línea en la que he participado es la ciudad sostenible, es decir, que trabajamos la ciencia de las ciudades. Yo con Matteo Bruno también, que está aquí. Yo soy físico y Matteo es matemático. Y hacemos cosas diferentes, pero el tema central que conecta estas líneas de investigación es la idea de los sistemas complejos. Buscamos diferentes sistemas, pero al final podemos utilizar el mismo trabajo teórico que viene de estos campos de investigación. Quizás habéis oído hablar ya de lo que es un sistema complejo. Es difícil de definir, no hay una definición clara de lo que es un sistema complejo. Pero a mí me gusta la definición que dice, no sé cómo definirlo, pero sé decirte cuando veo uno. Pues bien, este sería un poco mi enfoque. Pero cada sistema complejo tiene algunos rasgos que siempre están ahí. Y también hay cosas que están conectadas con lo que Michael decía, es esa relación entre diferentes escalas. Es decir, cuando tienes un sistema que es complejo, no puedes tomar una imagen a una escala única y tratar de comprender el sistema solamente con esa imagen, porque lo que está sucediendo
a esa escala, pues bien, tienes cascadas que afectan a todo el comportamiento. Y eso es lo que se produce a lo largo del tiempo y también en la longitud. Y también relacionado con el número de agentes. Es decir, que si tu sistema es una ciudad o una sociedad, pues el número de elementos afecta a todo el comportamiento. Con lo cual, comprender un agente y su dinámica no significa que puedas comprender a todo el colectivo de agentes. Con lo cual, cuando vas a esa gran escala, pues esos patrones no vienen del simple hecho de que tú has comprendido cómo funciona un único agente. El concepto que está detrás de todo esto que estoy describiendo es emergente. Lo llamamos patrones emergentes o comportamiento emergente. Cuando veo una ciudad, puedo decir que una ciudad es un sistema complejo y no me lo he inventado yo. No he sido el primero en decirlo. Jane Jacobs ya lo decía. Y de hecho, cuando leí su libro y cuando vi el último capítulo, ella hablaba de física y fue fascinante ver que ella comenzaba a hablar de la vida del interior de la ciudad y lo aplicaba también o lo relacionaba con la física, que es mi ámbito de trabajo. Y decía que pues, la ciudad no está compuesta por una única partícula o agente, pero tampoco es infinito el número de agentes, porque tenemos en la física, pues bien, cuando vemos esas pequeñas escalas, tienes la mecánica y cuando ves estas grandes dinámicas tienes la termodinámica. Pero es verdad que no es fácil llegar a una teoría y ella lo llamaba complejidad organizada. En fin, lo que hacemos en el laboratorio, para ser más concretos, no sé si tengo tiempo, lo que hacemos en el laboratorio, lo que hacemos es investigación en torno a las ciudades. Y os voy a mostrar algunos ejemplos de cómo al final conecto mi idea con lo que os contaba Mikhail. Tenemos esta plataforma abierta y luego os invitaré a comprobarlo. La llamamos la plataforma What If. ¿Qué pasaría si? Es como una fotografía de la ciudad, pero también es una herramienta digital que te permite hacer predicciones y jugar con diferentes escenarios. Y luego tienes pues diferentes herramientas. La ciudad de los 50 minutos. La ciudad de 50 minutos, pues me imagino que conocéis el concepto. Es ese concepto utópico en el que tienes una ciudad donde tienes que llegar a los servicios, digamos, de proximidad en menos de 15 minutos. Es la ciudad de 15 minutos. Sería la ciudad de la proximidad. Y aquí tenemos otra plataforma de nuestro laboratorio y si la abres puedes clicar en una ciudad y tienes una descripción global a gran escala. Y también en el rojo tenemos las zonas con mala accesibilidad, en azul las de buena accesibilidad, así que ahí puedes observar también la accesibilidad de los servicios esenciales. Y puedes estudiar así las desigualdades, es decir, ver cómo las personas que viven en estas ciudades tienen o no accesibilidad. Y puedes crear un algoritmo para redistribuir esta distribución de cada punto de interés o de cada servicio en la ciudad. Y eso lo puedes reubicar teóricamente y hacerlo, digamos, y ponerlo en la práctica. Yo trabajo con la teoría, no me ocupo de la práctica, pero podemos reducir las desigualdades simplemente reubicando la posición de estos puntos. Y aquí tenemos un ejemplo
de cómo cambiar una ciudad cambiando la posición de algunos servicios. Es difícil verlo con los colores, pero la idea, de modo general, es que las personas que viven en el centro pues tienen que pagar un precio reduciendo un poco su accesibilidad. Una persona que vive en el centro de la ciudad tendrá que caminar 1 minuto o 2 más o menos que las personas de la periferia. Es decir, que al final, pues bien, si no quieres crear más servicios, simplemente los puedes reubicar y así mejorar la accesibilidad para todos. Luego tenemos este segundo caso, el CityCron. Y aquí se puede mejorar la accesibilidad o medir la accesibilidad mediante el transporte. Aquí puedes ver qué pasaría si introduces una nueva línea de metro en la ciudad y recalcular toda la accesibilidad. Y todo esto lo estamos combinando. Podemos calcular la accesibilidad para llegar a cierto número de oportunidades o servicios en coche, comparar diferentes medios de transporte y luego crear un índice de dependencia del coche. Por ejemplo, pues aquí necesito realmente el vehículo privado porque me permitirá llegar a más oportunidades o servicios que si utilizo el transporte público. En azul, las zonas donde es mejor utilizar el transporte público. En rojo, las zonas donde básicamente dependes del coche. Y esto lo hemos hecho para diferentes ciudades. Otra cosa que estamos haciendo y que está muy conectado con el conjunto de datos que estamos utilizando la movilidad, los datos de movilidad, trazas de GPS muy precisas de personas que se mueven por Italia y podemos recrear el camino que siguen estas personas a lo largo del día. Tenemos, por ejemplo, personas que visitan un parque en Florencia o un parque también en Roma. Queremos comprender cómo la gente se sirve de estos espacios verdes. Y utilizando el mismo conjunto de datos podemos calcular cómo están moviéndose por las aceras. Y aquí es como exploramos con algunos de los trabajos que Michael ha presentado. Tenemos una imagen del plano de Milán y en la presentación, yo al principio, recordáis, dije tenemos aquí un mapa, pero hemos querido crear más. Aquí está la cuestión científica. Yo cuando veo ese mapa, ese plano, veo colores, veo cómo las personas utilizan la acera. Pues bien, ¿eso me permite deducir y crear un modelo que explique este patrón? Esto todavía no lo tenemos, pero si lo tuviéramos, significaría que conseguimos llegar un paso más adelante a la hora de comprender el comportamiento humano de las personas en las ciudades. Y también significaría que estamos presuponiendo ciertas cosas, pero es el tipo de cuestiones que siempre tenemos en mente. Es decir, si tengo la imagen de esta ciudad o el vídeo de esta ciudad, ¿cuál es el modelo que necesito escribir para reproducir esto? Y bien, y a partir de aquí conseguimos conocimiento. Y luego llega esa escala. Porque, pues bien, en algunos de los experimentos vemos cómo la gente se mueve en función del espacio que tienen disponible. Si eso lo puedo deducir, pues puedo introducirlo en el ordenador y hacer simulaciones. Y la última cosa
Esto es como una aplicación tecnológica y es algo en lo que estamos trabajando. Todavía no está listo para ser utilizado, pero en esta aplicación puedes ir a Milán y puedes poner 2 direcciones y te va a buscar el camino mínimo, es decir, si quieres caminar la distancia mínima. Y luego pues haces, digamos, una simulación con los colores. Por ejemplo, dices, pues hoy quiero moverme, pero no quiero ver a nadie por la ciudad. No quiero ver otro rostro, cruzarme con nadie. Pues quizá no te puedas mover de tu casa, pero nosotros hemos diseñado esta rutina, esta máquina de rutinas para encontrar caminos que no te den la distancia mínima de un punto a otro, sino realmente que te den la densidad mínima de personas. Como digo, pues si no quieres ver a un alma en tu camino, pues podemos conseguirlo. Eso es en lo que estamos, digamos, trabajando, en lo que estamos jugando. Y con esto, pues termino mi presentación. Y bien, espero que nos hagáis preguntas. Gracias. I take this one? Sí. Okay. Do we start to ask, Bien. they want to make some questions? A ver, vamos a preguntar. ¿Queréis que pregunte si alguien tiene preguntas? So, is there anybody who would like to? ¿Hay alguien que desee plantear alguna pregunta sobre lo que acabamos de aprender? Is somebody? Sí, sí, yo sé que estáis un poco estresados hoy. Muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante. Estabais hablando de esta última app que estáis desarrollando y se me ha ocurrido la posibilidad de crear tu propia ciudad. Es decir, añadir información a medida que buscas un destino, pues tal vez puedes añadir algunos insumos a vuestra app para personalizar vuestra experiencia, también en torno a vuestro espacio personal. No sé si no es realmente una pregunta, es más bien una sugerencia, el presentar un tema posible. Sí, voy a reaccionar. Esto es totalmente posible. Y de hecho, esta es la dirección que toman algunos grupos de investigación. Hay un debate en curso sobre cuál es el impacto del uso de Google Maps de las personas cuando conducen, porque al final tal vez Google Maps está creando más tráfico, porque claro, te guía o te hace ir a todo el mundo por la misma calle, por el mismo camino. Y quizá en otros lugares no es relevante, pero, ¿sabes? En Brasil a veces puede ser peligroso utilizar Waze o Google Maps porque la aplicación solamente te da la distancia más corta. Y la distancia más corta, pues tal vez es un camino peligroso. Es decir, que hoy sentimos esta necesidad de personalizar un poco este tipo de aplicaciones. Técnicamente yo creo que es posible y estamos tratando de ir en esta dirección. Es decir, ver formas en que se podría utilizar, por ejemplo, pues parámetros, no sé, como el número de árboles que puedes ver en tu camino, o deseo caminar, pero no deseo seguir la distancia más corta, deseo simplemente seguir el recorrido que me ofrezca más árboles. No sé, esto sería posible. No sé si sería posible a escala masiva como Google Maps, pero en experimentos más pequeños como lo que hacemos sí que es posible. Y es algo que deseamos hacer.
Pues bien, simplemente quería añadir también que, claro, vivimos en una ciudad, tenemos nuestra historia personal, no sé, pues mira, por esta calle vivía mi exnovia, aquí vivía este amigo, o en fin, o claro, tenemos una serie de vivencias relacionadas con algunos lugares de la ciudad y eso es algo muy personal, claro, y esto no sé cómo añadirlo a la aplicación. Pero tal vez hay una solución técnica a todo esto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, digamos que me gustaría, digamos, hay como las dos vertientes, ¿no? Ver cómo desde cuando se estudia la kinespera y esto viene como del artista y luego se le ven aplicaciones como técnicas, ¿no? Decir, bueno, pues yo voy a usar el camino más, digamos, como más lleno, más vivido o el más vacío, ¿no? Luego para mí también está como la otra vertiente, ¿no? Realmente, es decir, con todos estos datos, ¿no? ¿Cómo puedo yo dar una expresión artística a un determinado tema, ¿no? Entonces, ¿no? Es como, para mí funciona también como en las dos direcciones, ¿no? Como el arte abre caminos en la ciencia y como la ciencia, ¿no? aporta nuevas expresiones al arte, ¿no? Quizás si podríais hablar un poco de esto, ¿no? Sí. ¿Has entendido? Yo sí. ¿Y tú? No. Pues bien. Sí, puedo tratar de traducir. Yo no hablo español, pero es similar. A ver, si lo he entendido bien, lo que queréis comprender es la influencia o el diálogo entre estos dos lados, estas dos vertientes, ¿verdad? Las puertas que abren los artistas para los científicos y las puertas que abre la ciencia al arte. ¿Sí? Sí. Pues bien, yo te puedo dar la respuesta más ingenua. No sé si Micael estará de acuerdo, pero una forma en que el arte puede ayudar es en comunicación. Es decir, comunicar la ciencia es difícil. Y el arte puede ayudar a generar conciencia, a crear conciencia, y a que la gente vea más lo que hacemos. Yo creo que esta es la parte, digamos, aburrida. Es un poco, bueno, es la primera respuesta que daría cualquier científico. Porque al final, pues eso interfiere con nuestro trabajo. Nosotros seguimos haciendo lo que hacemos y ya llegarán los artistas con una forma de expresarlo. Pero no creo que sea del todo el enfoque correcto, aunque sí que creo que esto sucede un poco y sería la perspectiva fácil. Lo que es difícil es tener la inspiración. Es decir, lo que viene del arte, comenzar a pensar en ello. Os puedo dar el ejemplo de Jane Jacobs. Ella no era arquitecta ni urbanista, era periodista y ella escribía sobre ciencia y escribía sobre arquitectura y urbanismo. Y su libro, pues bien, ella inspiró a personas a vivir la ciudad de otra forma, bajo su perspectiva. Sí, ¿y tú qué piensas? Pues que tienes razón, está muy bien. Cuando dices algo, tiene sentido. Y esa es una gran cualidad en los científicos. Pero para nuestra forma de trabajar juntos, o como mínimo, para mí, el arte tiene que tener alguna tensión. Y siempre hay algo de tensión entre el científico, el artista. Notamos que hablamos diferentes idiomas, es decir, hablamos el mismo idioma, pero queremos decir diferentes cosas. Y a partir de todo ello podemos encontrar algo en común. Para mí el arte es algo más invisible, es decir, es algo que está allí, pero no lo ves directamente. Es como que lo tienes que mirar de reojo.
Y este es también mi enfoque de trabajar con este proyecto. El decir, he intentado esto, lo otro, soluciones tecnológicas, y bien, y algo aparecerá entre medio. Y bien, pues aquí tenemos lo que añade la tecnología a la expresión artística, desde mi punto de vista. Yo puedo acabar también con un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Es esta simulación que nos ha presentado Mikhail de personas que caminan por la calle y ese polvo. Pues bien, cuando has hablado de este polvo que se genera, esto también está inspirado por tu visión. Y, de hecho, al principio no me importaba tanto lo que Mikhail hacía. Y luego Carmen dijo, mirad, este es el polvo que sale. Y ahí me interesé más. Para mí, como físico, pienso siempre en los fluidos, y el polvo que vemos tiene información. Y cuando me fijo en ello, pienso, ¿cómo puedo recuperar algo de información sobre lo que ha sucedido? Simplemente viendo estos puntitos de polvo. Y no lo había pensado antes de ver la simulación. Primero llega el arte y luego llega la pregunta. Y ese podría ser un buen ejemplo de esa interacción de la que hablabas. Muchas gracias por esta conferencia tan interesante. Quería pediros vuestro punto de vista. Somos arquitectos y vosotros sois científicos y artistas, y me gustaría decir que tenemos algo en común. Tenemos curiosidad y tenemos intuición hacia las cosas. Porque tienes que escoger lo que deseas investigar y tienes que escoger lo que tienes que trabajar cuando quieres representar tu arte. Así que todos tenemos aquí algo de intuición sobre lo que vamos a intentar hacer. Escoges una cosa y no otra. Y en estas conversaciones sobre lo que hacer, ¿crees que aparecen estas intuiciones a partir de vuestros diferentes puntos de vista? Sí. Creo que es absolutamente cierto que tengo algo de intuición y digo, pues bien, si intento esto, algo interesante saldrá. A menudo se ve limitado por soluciones tecnológicas que no están disponibles para mí, pero a veces sí que, puedo intentar las cosas desde diferentes perspectivas y ya saldrá alguna cosa. Pero lo difícil en el arte es comunicar esta intuición, porque si bien tengo esta intuición, es difícil tratar de comunicar y decir, chicos, fijaos, ya estoy pensando en algo, ya saldrá, ya saldrá. Estoy tratando otro experimento, pero ya saldrá. Porque, claro, el trabajo no solo se basa en la intuición. De hecho, en teoría somos pragmáticos, ¿verdad? Los científicos se supone que somos pragmáticos, tenemos una mente pragmática y se supone que seguimos un guión específico en el trabajo, pero no es tan cierto porque nos fiamos mucho de la intuición. Y cuanto mejor es el científico, más utiliza la intuición. Y todo el tiempo hacemos esto. Y es difícil explicarlo porque es algo que llega con la experiencia. Os puedo dar un ejemplo. Si Mikhail me dice, voy a hacer esta simulación y la forma en que estoy poniendo en práctica la interacción entre estas partículas es así, y durante mi vida he hecho tantos de estos sistemas que sé que saldrá de todo ello. Pero Mikhail tenía razón.
los dos tenemos intuición. Y la tensión tal vez se produce cuando tratamos de comunicar estas intuiciones el uno con el otro. Pero claro, la colaboración, tenemos... La tensión es buena, porque al final el resultado es fantástico, es increíble. Con lo cual, os puedo también mostrar un ejemplo sobre cómo funciona esta intuición. Y está ahí. Gracias. Hola, mi nombre es Sofía y yo soy de Costa Rica. Quería preguntarles como que si existe o se pueden utilizar estas herramientas. Do you understand me? Like, I think yes, but Okay. if you go slow, it's Sí, yo better. creo que Okay. sí. Si hablas despacio, yo te entiendo. si se pueden utilizar este tipo de herramientas en regiones latinoamericanas o centroamericanas y si no, cómo se pueden generar estos datos en estas regiones donde donde se necesita esta información, pero existe un rezago en el acceso hacia esta información. Okay. So she's asking like if we can use these tools in Latin America. And what was the second question, sorry? ¿Y la segunda pregunta cuál era? ¿La puedes repetir? Second, it was? Sí, digamos, si no funciona en Latinoamérica, ¿cómo se puede generar esta información? Okay, I think I got. I mean, if also Bien, there is some sí que lo he lack of data and how entendido, nos dice Igor. Pues cómo generar esa información en caso de que estas herramientas no se puedan utilizar allí. Pues bien, hace un mes di una presentación sobre mi trabajo y la mayoría de lo que visteis lo presenté en la Universidad Tecnológica de Monterrey, en México, porque estaban muy interesados en este tipo de colaboración ciencia-arte. Pero claro, con una falta de datos, pues existe esta dificultad. Pero bueno, yo creo que habría una solución, sí, sí. Es un tema importante para mí porque yo vengo de Brasil y ahora vivo en Italia, pero yo vengo de Brasil. Y, a ver, los datos. Pues los datos, si te fijas en nuestra plataforma y cómo mide la accesibilidad, es verdad que cubrimos la mayoría de áreas de trabajo, pero al final los datos vienen de datos de fuente abierta. Son datos que la gente introduce. La gente introduce dónde está ubicado cada servicio, por ejemplo. Y, a ver, pues la gente en Europa y en Norteamérica tiene más costumbre de hacer esto. Es decir, que la cobertura está bien y en Latinoamérica diría que la cobertura sería suficiente. En África sería bastante más difícil trabajar en este sentido. Es decir, que yo creo que es posible trabajar con lo que tenemos. Y ahora, ¿cómo aplicar todo esto? Pues bien, para mí, todo esto... Yo vengo de una ciudad donde esta situación se produce aún todavía, pero era peor cuando yo era niño, en las situaciones de violencia. Era una de las ciudades más violentas. Y cuando me fijo en nuestra investigación, lo primero que se me ocurre es la seguridad. Cada vez que la aplicación te dice sigue este camino, pues bien, si ves a muchas personas, la posibilidad de que te roben es enorme. Y hay gente que hace investigación en esto. Claro, en Europa quizás este aspecto no es tan relevante, pero es un tema importante, desde luego, si vas a Brasil, por ejemplo, o si vas a Costa Rica, de donde eres tú.
Así que, bueno, en Latinoamérica la primera pregunta sería, ¿cómo puedo utilizar estas aplicaciones para aumentar mi seguridad? Y yo creo que sí, que es posible. Y lo quiero hacer. Bien, ¿alguna pregunta más? Hola, yo quería decir solamente que esto es fascinante para el trabajo que hacemos ahora porque estamos trabajando con la Sagrada Familia y hay una serie de problemas, las personas que viven allí y la conexión con otras personas que acceden a este lugar. Y bueno, yo creo que esto podría ser un prototipo de un proyecto y podría aplicarse, por ejemplo, a la entrada de la Sagrada Familia. Y las personas que vivirían allí tendrían un color de un punto determinado y los que pagan entrada para entrar en la Sagrada Familia pues tendrían otro color, serían un puntito de otro color y así puedes anticipar los problemas o bueno, crear algún proyecto interesante porque realmente hay situaciones con un impacto urbano enorme. Yo creo que esto sería una buena herramienta para este tipo de proyectos. Gracias. Esto está en línea, de hecho, y puedo compartir el enlace. ¿Está en línea y funciona? ¿Lo podemos utilizar? Sí. Aquí tenemos la URL arriba. Es la forma de encontrarlo. Sí, sí, el mapa. Pues sobre esto, a ver, ¿puedo clicar en el mapa? Aquí tenemos el Domo de Milán. Es como la Sagrada Familia, ¿verdad? Para vosotros, pues es lo mismo, pero en Milán. Y cuando vemos los datos, sí, es ese problema que tenemos de visualizar. Hay tantos turistas que siempre está en rojo. Siempre está en rojo, así que siempre tienes esa señal. Desgraciadamente no tenemos estos datos para España, pero es posible obtener este tipo de datos de movilidad. Así que podríamos saber cuántas personas visitan la Sagrada Familia y cómo se mueven en todo ese espacio. Porque es lo mismo, es el mismo problema. Bueno, supongo que Barcelona tendrá una escala mayor, pero es el mismo problema. ¿Y este es un modelo gemelo de Milano o es un proyecto a escala de la ciudad? Es decir, ¿es un modelo? No, no sé a qué te refieres con modelo gemelo o twin model. ¿Te refieres a si tenemos datos sobre movilidad? Claro, estas simulaciones se hacen a nivel del suelo de la ciudad. Con ello me refiero a, ¿tienes versiones en 3D? Pues está, por ejemplo, la forma de los edificios y a partir de ahí sabemos los puntos GPS y podemos proyectar y ver si la persona está dentro de la acera o fuera. Y a partir de ahí podemos cambiar el tamaño de la acera en 3D, pero y entonces cobra forma de edificio, pero es simplemente para mostrar cuántas personas pasan por esa acera. ¿Alguna pregunta más?
porque estamos trabajando un ejercicio en el taller. Yeah? ¿Sí? Slow. Slow. Oh, I'm sorry, I cannot do this here, but we can. Sí, Ah, the despacio. time. It's too fast, yes. I can change it in code, but it will take a minute. Puedo cambiar el código, pero necesito un minuto. You're gonna change life. I don't know. Sí, porque el proyecto que estamos trabajando es sobre el espacio público en torno a la Sagrada Familia. Y esta sería una herramienta muy interesante para estudiar lo que sucede con la vida diaria de los residentes de Barcelona y con todos estos turistas. Sería un poco el espacio personal de los residentes y cómo pueden tener un espacio, digamos, habitable y también cómo pueden pasar por ahí los turistas. Sería interesante trabajar en ello en una etapa, digamos, posterior del proyecto. Porque, claro, estamos pensando qué tipo de servicios podemos dar y cómo gestionar todos esos flujos de personas. Es un tema candente, la verdad, en este momento. Es algo que estamos trabajando en el taller, porque es un problema real sobre cómo los ciudadanos de Barcelona lo perciben y cómo sienten a veces que este es un lugar que ya no puedes disfrutar. Hay una fricción en diferentes espacios. Es decir, que esto está realmente dando en el clavo de lo que está sucediendo y cómo se puede interactuar con esos dos niveles de experiencias del espacio. Bueno, lo que puedo decir en torno a esto es que de los datos que tenemos no podemos diferenciar si el GPS, si la traza viene de un turista o de un residente, ¿de acuerdo? Pero los operadores de telefonía sí que lo saben y se pueden adquirir estos datos porque lo saben por la tarjeta SIM. Si tú tienes una tarjeta SIM, por ejemplo, ellos saben que ahora soy un turista en Olot porque mi tarjeta SIM es italiana. Así que estos datos existen. Si tú tienes acceso a estos datos, es posible. Y es posible tener acceso a estos datos. Y entonces ves si estas personas que se mueven, si son turistas o son residentes. Sí, pues podrías darles diferentes colores. Sí, sí, y así veríamos quién es digamos, el residente o quién está de paso. Y ver lo que pasa. Es con todos estos puntos. Es un poco como con el otro proyecto de los puntos. Sería una aplicación directa de la investigación, porque con el turismo también está el tema de la seguridad que decíais antes y el tema del turismo. Y es un tema en boca de todos hoy en día. Bien. Sorry? The right what? The conditions. They want to finish with the points. What's happening with the dust? Quieren acabar con el polvo. Very much dust. Bueno, en la Sagrada Familia tendríamos nubes de polvareda.
Ah, the other. The one, the people are walking. What? Right, this- La imagen en la que camina la gente. Yeah, this one, yes. Yes, yes. So thank you. This is Thanks a lot. really Pues bien, interesting. gracias. Es brillante.